Está fundido con tridente, que no es lo mismo. La palabra tenedor es una expresión latín, el tenedor se empezó a usar a partir del el siglo X más o menos, y no tiene nada que ver con tres. Otra cosa importante es que realmente no, la Biblia propiamente no te habla de tres. La narración que hace ese Apocalipsis no sustenta en nada lo que tú estás tratando de explicar, porque de hecho en Apocalipsis, si te lees el capítulo 3 te vas a dar cuenta que el texto intercambia el Espíritu de Dios con Jesús constantemente en el texto. Te habla de uno como si fuera el otro. Por ejemplo, te dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando te das cuenta de lo que está hablando el Espíritu, es Jesús que está hablando. Entonces el texto te intercambia el Espíritu con Jesús propiamente. Entonces no podrías hablar de tres. De hecho, en el texto aparecen dos. Y hay una jerarquía. En el capítulo 1, verso 1 y 2, dice claramente que esto es la revelación que Dios da a Jesucristo. Es decir, es un conocimiento que Jesucristo no sabía y que Dios se lo revela a él. Y que a su vez Jesús lo revela a la iglesia. Eso dice el capítulo 1, verso 1 y 2. Por tanto, aquí la idea de que hay una armonía en relación a ellos tres no existe. Es Jesús y su Padre. Entonces no es Trinidad propiamente. Otra cosa que mencionas es que el capítulo 20 no habla de una mujer, sino de una iglesia propiamente. Que en el texto hace relación, por ejemplo, en el capítulo 12 se hace relación con una mujer para el pueblo, pero el capítulo 20 tiene que ver con la iglesia que se llama la esposa del Cordero. Entonces, lo que pasa en Apocalipsis 20 es que Dios desciende, igual que la iglesia desciende y Jesús desciende. Y cuando la ciudad se establece, Satanás rodea la santa ciudad y de parte de Dios cae fuego del cielo y lo destruye. Eso es lo que habla el texto, pero el texto no hace alusión nunca jamás a una Trinidad. De hecho, en ninguna parte de la Biblia hace propiamente alusión a una Trinidad. Lo que citan de Juan 5, primera de Juan 5:7, creo que todo el mundo sabe que es el tema de la coma juanínica, que aparece mucho tiempo después. Y de hecho, la colocan, es una interpolación que se coloca precisamente porque no existe tal concepción en la Biblia. Entonces, como la gente ya la creía para el siglo III, la colocan en la traducción del texto para reforzar la idea que ya tenían, pero no es propia del texto. Fue en el siglo XV, Carlos Sierra, que se colocó. Pero, por ejemplo, ya tenías la idea en el siglo III. ¿Por qué te digo que existía la idea en el siglo III? Cuando tú te lees, por ejemplo, uh, la Didaje, la Didaje en el capítulo 4, por ejemplo, ya te hace una partición en tres. Te habla de la Santa Cena y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la idea ya viene a surgir a partir de mediados del siglo II, siglo III. Y tú notas que realmente no era parte del criterio bíblico, porque ningún padre de la iglesia nunca lo utilizó. Pese a que los padres de la iglesia te hablaban de Padre, Hijo, Espíritu Santo, nunca te citaban el texto bíblico, nunca, hasta que después se interpola. Apelaban a argumentos filosóficos, a referencias externas, pero nunca un texto bíblico porque no existía hasta el momento. Pero, bueno, se fue el chico, no sé por qué se fue, pero no entendí la relación que quiso hacer entre la Trinidad y Apocalipsis. Nunca entendí qué fue que dijo. Pero, Carlos, Yo, tú apoyas el punto de vista de Trinidad o unicidad, porque no sabemos tu postura tampoco. Yo creo que en la Biblia propiamente, en el siglo I, que es donde se escribe la mayoría del texto bíblico, la idea era que Dios era uno. Y posterior, como en el 50 en adelante, se empezó a decir que Jesús era de procedencia divina, no Dios, de procedencia divina. Lo que pasa es que como en griego la palabra es la misma, la gente lee Dios y cree que Jesús es Dios como el Padre, pero también dice que el diablo es Dios. Entonces, lo que indica el texto es que de procedencia divina, no que sea Dios, porque Juan 1, que la gente cita, si leen el verso 2 se van a dar cuenta, dice, procede de Dios. Y la expresión griega que aparece ahí, que se traduce como monogenes, se refiere a que tiene, digámoslo así, tiene características divinas, no que sea Dios propiamente, porque el texto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo final de Juan, siempre hace una distinción entre el Padre y el Hijo, creando una dependencia de Jesús hacia el Padre. Y se coloca al lado de Dios, no en el trono de Dios. O sea, no se ven como iguales nunca. ok, Yo, yo quería aportar algo y me agrada mucho que Carlos Sierra suelte esa bomba, porque mira qué pasa. Cuando nosotros decimos que somos unicitarios, nosotros creemos que Jesús y Dios entendemos que son dos manifestaciones diferentes, porque la manifestación del Padre es una manifestación que el hombre no tiene acceso, ni los ángeles tienen acceso a ella, que habita en luz inaccesible. Entonces la manifestación que dice el apóstol Pablo,
corporal de la deidad habitó en Jesús y fue la que se manifestó y se presentó a los antiguos y a los del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Carlos Sierra me gustó que aporta que para el tiempo del siglo 50, digo, de los años 50, se entendía que Jesús era una deidad. Yo entiendo que cuando dice corporalmente toda la plenitud de la deidad, no estaría hablando de otra deidad, sino de la misma deidad, porque dice que era con Dios y era Dios. O sea, ellos entendían que era la misma deidad corporizada. Yo no sé si Randy, si tú te fuiste, porque yo me hubiera gustado que tú estés escuchando esto de Carlos Sierra, que es muy profundo. La misma deidad, como es una deidad que la humanidad ni los ángeles tienen acceso a ella, porque dice que nadie ha subido al cielo. Lo que está diciendo es que ni los ángeles han subido al cielo. Si Satanás quiso subir para el cielo, nadie ha subido, Dale a la pantalla. sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Escucha esto, el Hijo del Hombre vino del cielo. Entonces nadie ha ido al Padre. Por eso lo que decía David Cruz, que glorifícame con la gloria que tuve contigo. ¿Por qué? Porque el que sube a él, el único que sube a él, es el Hijo, que es la manifestación corpórea. Ustedes me dirán, ven acá, pues son dos diferentes. Lo que pasa es que Dios es omnipotente. Dios puede, como está por encima de la creación, puede proyectarse ante la creación con un cuerpo, con una manifestación corpórea. Esa es mi aportación. Ay, Dios mío. Ya, pero tú estás en Haití. Carlos Sierra, o alguien que me haya escuchado, yo estoy hablando de una dualidad. Si yo te digo que Dios, oye, el Padre, nadie lo vio y Él se proyectó, se manifestó corporalmente para que lo veamos, estoy diciendo que es la misma persona, solamente que se proyectó. Sí, pero lo que contradice lo que tú dices es que el mismo Jesús hace referencia a su Padre de manera individual. En todas las versiones que Jesús habla acerca de su Padre y para con su Padre, la mayoría, solamente salvo algunos 2 o 3 versículos, Él se proyecta casi en todo de manera independiente al Padre. Me explico. En la oración del Getsemaní, independiente al Padre. En la oración que él tuvo con el Señor para que le devolviera su gloria, individual al Padre. Cuando el Padre habló, cuando lo estaban bautizando, individual al Padre. En Apocalipsis, en algunos versículos, individual al Padre. Entonces, si tú dices que Dios se proyectó en el Padre, como la misma proyección, poniéndotela en tus términos, no en el mío, en tu término, ¿cómo entonces explica que la misma proyección del Hijo aquí le va a estar pidiendo al mismo Padre de manera independiente, como si fuera algo, o sea, es algo absurdo de manera pensante, es algo absurdo que el Hijo no sea independiente Ok, del Padre mira, y le es tan absurdo. Escucha esto. David Cruz, ya tú preguntaste. Un ejemplo, hasta que tú no tengas la respuesta, no entiendas que la respuesta es absurda. ¿Me entiendes? Porque tú la hiciste la pregunta. Y el mismo Carlos Sierra te explicó que la Trinidad es una construcción que viene ya muchísimo más para allá. Mira qué está pasando, varón. No es absurdo, porque Pablo habló de su cuerpo y de su espíritu como dos personas diferentes. Él dice, hay una ley en mi cuerpo y hay una ley que se revela contra mi espíritu. Él está hablando de él como dos personas. Cristo a veces dice, cuando el Hijo del Hombre venga, porque él está hablando de él como la divinidad ahí. Y la humanidad del Hijo del Hombre la está dividiendo. También... Ahora que tenemos a Carlos Sierra aquí, que puede ayudarnos en eso, escucha esto. Tú sabes que espíritu también se reflejaba como conciencia, como pensamiento del hombre. Tú sabes muy bien que la mayoría de personas, los que creen en el cuerpo, alma y espíritu, lo dividen como seres independientes, pero tú sabes muy bien que en muchos de los escritos, en las traducciones, tiene que ver también en algunos casos con su conciencia. Hay una ley en su cuerpo, hay una ley en mi mente o en mi espíritu, en mi conciencia, que medita esto y medita lo otro, la pelea que él tuvo consigo mismo acerca de su moral. Entonces, tú no puedes traerme eso ahora porque no es al lugar eso de que él mismo se está hablando como en dos personas distintas, sino más bien que él está hablando, antes no se hablaba de psicología, no se sabía lo que era la palabra conciencia de forma psicológica como lo sabemos hoy en día, y por eso él se trató a sí mismo de esta misma manera para ser interpretado de la manera en que se escribió. ¿O me equivoco? David Cruz, una pregunta y discúlpame.
y discúlpame, perdóname que estamos dialogando bien. Yo quiero que Carlos Sierra siga porque me está gustando. Cuando Pablo dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Fíjate que él entendía, cuando él se separaba del cuerpo, él estaba hablando de su espíritu. Por eso en otra ocasión dice, no quisiéramos ser desnudados. ¿Qué desnudado? Quedarse sin cuerpo, porque él ve el cuerpo como una morada, como una casa. No, entonces queremos ser revestidos, él quería otra casa, más mejor. Entonces, cuando se habla de mi yo carnal, mi yo humano, mi yo corpóreo y mi yo incorpóreo, es lo que estamos hablando. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo podría decirte, bueno, como dijo Carlos Sierra, es otra deidad que no es la del Padre, sino otra deidad, pero es que dice la deidad y que era con Dios, o sea, que era la misma deidad. Pero lo que pasa es Y que ahí, el texto dice que habita en él, no que es él propiamente. Y fíjate, por ejemplo, que hay un texto de Pablo que te dice que todo le fue entregado a él para que al final él, toda autoridad le es dada a él para que al final todo se sujete a él. Pero al final de toda la obra, él se sujetará al Padre. Entonces, lo que te digo es que tú ves siempre una dependencia. Lo que tú citas ahora es 2 Corintios 12, donde Pablo dice, conozco un hombre que si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pablo lo que está expresando una duda. Fíjate que no te dice quién es el hombre, no te sabe decir si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, él está hablando de algo que tampoco explica qué es, porque no puede explicarlo, pero no sabe tampoco si fue fuera o dentro. Entonces, yo a partir de un texto que ni el mismo Pablo sabe qué es, no puedo hacer un argumento. Porque Pablo, de hecho, no explica ni tampoco él mismo sabe qué es. Exacto. Entonces, no se puede afirmar a partir de algo que el mismo Pablo no supo explicar. Yo creo que más bien se refiere a una experiencia sobrehumana que experimentó alguien, no sabemos quién fue tampoco, que es indescriptible. Es lo que Pablo está hablando. Pero como es indescriptible, no lo voy a describir yo, porque el mismo Pablo dice que no se puede describir. Pero lo que te dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, te habla de una metanoia, una metamorfosis. Y la metamorfosis es a través de un cambio de lo que es el cuerpo carnal. Pero es a otro cuerpo, que le llaman cuerpo celeste. Pero sigue siendo una mezcla de cuerpo y con características celestiales, parecido a la transfiguración. Es lo que se refleja más en el texto de Corintios 15, un cuerpo transformado, sin corrupción, es decir, sin muerte, sin envejecimiento. Es más lo que apela a Pablo propiamente. Carlos Sierra, discúlpame. Carlos Sierra, discúlpame. Tú eres una persona que ha estudiado mucho judaísmo del primer siglo, etcétera. Tú te has manejado por el libro de Enoc. Tú lo has leído un poco. Sí, Primera de Enoc. de hecho lo tengo. Ajá. ¿Tú te acuerdas cuando habla del espíritu de Abel que clama y que Ajá, hace traje? ¿Tú lo has leído? sí. Y las Esa almas. era la connotación, esa era la connotación que tenía Pablo cuando él dice no quisiéramos ser desnudados, o sea, ser un espíritu desnudo, un espíritu sin cuerpo, como está el espíritu de Abel. Por eso si tú te fijas, David, el salmista David dice, alma mía, alaba a Jehová. La parte humana de David le está hablando a la parte espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo hablo lengua, mi espíritu ora, mi espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. Él está hablando de él en dualidad. Escucha Lo esto. que pasa es que el libro También no. cuando... Cuando pueda, cuando pueda. Sí, sí, no, sigue. El libro de Enoch se presenta realmente en visiones. Las visiones no deben ser interpretadas literalmente. Y es en visiones donde habla el Señor. De hecho, Dios se presenta como el Señor de los Espíritus. Lo que presenta Pablo más bien es una idea platónica, propiamente. De hecho, la palabra cuerpo, alma y espíritu nunca aparece, salvo en un texto específico de Pablo, que es el 3:21, donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está reflejando un pensamiento Pero Carlos Sierra, tú estás consciente, Carlos Sierra, que Pablo dice, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Oye bien, Sí, porque tú me gusta cuando tú hablas del platonismo. Él entendía que él vivía en el cuerpo, pero que él era un espíritu, así como habla el libro de Enoch. no, Que no es, quizás tú no es me que digas un que sea espíritu, una visión. no es que Es un que está espíritu, es confundiendo que algo. Pablo se refiere al cuerpo como el cuerpo del pecado o a la carne propiamente. Pero si Exacto. tú quieres entender lo que él quiere explicar, léete 1 Corintios 15, del 47 en adelante. Y te vas dando cuenta que el cambio o salir del cuerpo se refiere a una transformación, porque el cuerpo es cuerpo de pecado, como dice Romanos 8. Pero lo que él está hablando es Wow, que el cuerpo va a ser transformado. Carlos Sierra. Sí, déjalo que...
Carlos Sierra, yo creo que es primera vez que tú pierdes. Escucha esto. Oye, ahora, Espérate. tú estás Tú como... puedes leer, Oye tú esto. puedes leer, No. El Yo debate no va a chelchando, ser yo entre Carlos chelchando. Sierra y Ediver. pero fíjate, tú puedes leer primera Tesalonicenses Eduardo, 4, aguántate que hay un patriarca aquí. tú puedes leer primera Tesalonicenses 4, No, 16. porque Carlos Sierra, tú, ¿cómo es? Puedes leer primera Tesalonicenses 4, 16. Cuando dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No, eso es en Tesalonicenses 3, ¿Se 21. acuerda directo? No, el texto de Ok, Tesalonicenses 4, 16 te déjame dice, buscarlo. ok, 16, 17. Primera de Tesalonicenses 16, 523, Carlos 17. Sierra. 523, ¿oíste? Primera o segunda. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ok, voy para allá. Ok, en el nombre de Jesús. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ahí te habla de la segunda venida. Y si te fijas, bueno, creo que era el versículo 15, que te habla de la transformación propiamente. Y te das cuenta que al final lo que te presenta Pablo es justamente un cambio de cuerpo, una forma distinta en la que el ser humano se encuentra con Dios, pero sigue teniendo un cuerpo propiamente. Eso es lo que te enseña el texto. Sí, sí, pero Carlos Sierra, yo entiendo lo de la transformación. Eso yo no lo puedo irrefutar porque eso es bíblico. Ahora, cuando él dice no quisiéramos ser desnudados, ¿qué se refiere con ser desnudado? A ser muerto. Sí, pero ¿qué ser queda desnudo? La palabra desnudo es un eufemismo para hablar de muerte. No, pero que tú estás obviando la cultura, Se que tú, fueron que de la tú mismo Trinidad. estás De hecho, lo que No, lo que argumentando, tú pasa, estás negando la cultura. Discúlpame, Carlos Carlos Sierra, mira Sierra. qué pasa, lo que mira estoy qué tomando pasa. justamente es la Espérate, cultura, que Manuel porque esa quiere hablar. expresión aparece Creo en que ellos dos Apocalipsis. terminen el punto para dejarle a Manuel. Por se Sí, A están ver, saliendo porque del sí, sí, tema. esa expresión, de hecho, aparece en si el Apocalipsis 3, capítulo contexto, 3. pero oye esto, si el contexto, él está hablando, mira esto, si el contexto él está hablando de que la casa es el vestido, es el cuerpo es el vestido, y él no quiere estar desnudado, es que él no quiere quedarse sin cuerpo. Por eso también Apocalipsis habla de las almas debajo del altar, No, que no, están no, no. clamando. ¿Por qué? Porque No. De hecho, fíjate en lo que tú dijiste. O sea, es cierto. Fíjate que Pablo dice que no queda desnudo. Lo que cambia es de morada. Y eso es justamente la transformación del cuerpo. Porque el problema no ajá, es, o sea, no es que tú vas a estar fuera del cuerpo, es que tu cuerpo va a ser transformado. ¿Dónde Pablo explica esto? Primera de Corintios 15. ¿Qué te dice Pablo en Primera de Corintios 15? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, Pablo trae una transformación del cuerpo. déjame Porque hablar a Manuel. recibe. Si tú te lees 1 Corintios 15, de 45 en adelante, te das cuenta de que lo que Pablo habla no es que el cuerpo se queda fuera, sino que el cuerpo es transformado. Sí, pero tú estás quitándole, Espérate, hay que sí, dejar hablar a Manuel, tranquilo. hay que dejar a Dale, Manuel, Manuel. está bien. Y denle a la Desde pantalla. 45. que este- No Dios te le de tu bendiga. eso es gratis, darle a la pantalla. Dios le Ey, bendiga. ¿qué fue? Ok. Primero que todo, antes que nada, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Ok, no tiene que ver nada con lo que ustedes estaban hablando ahorita, con la Trinidad, ¿verdad? Que se fueron totalmente del tema. Y ahí es cuando la gente entra en confusión. Ahí es cuando se pierde todo el mundo y todo el mundo empieza a hablar y se pierde la esencia de lo que ustedes estaban hablando. Escucha, las personas, no quiero ofender a nadie, las personas que no conocen a la Trinidad como tal, es porque no han estudiado bien la palabra. Porque desde el mismo Antiguo Testamento, te está hablando de la Trinidad, te habla de tres personas, no te dice Trinidad, pero te está hablando del Padre, del Hijo. Son dos personas diferentes, nótate bien, ok, escucha bien lo que te voy a decir primero. Es la profecía, como la profecía de Isaías, que dijo, voz del que clama en el desierto, escucha bien, voz del que clama en el desierto, enderezad camino porque Jehová va a venir a vivir con nosotros, Dios va a vivir con nosotros. Esa es la primera voz, ok, esa es la primera vez, voz del que clama en el desierto. Cuando Juan el Bautista estaba preparando, escucha bien, cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino para ¿quién llegó?
El que llegó fue Cristo, que él bautizó a Jesús. Ok, nótese bien. El Padre dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida. ¿Usted me está escuchando? Se escucha. Ok. Dice la palabra bien claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Cuando Juan el Bautista, cuando Isaías dijo, voz del que clama en el desierto, enderezad el camino para que para que Jehová venga a vivir con nosotros, que venga a vivir con nosotros, Dios. Ok. Ya ahí hay dos personas, porque está el Padre que dijo, enviará a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha bien. Llegó Jesús, ok. Llegó Jesús al Jordán, a donde Juan, para que Juan lo bautizara. Escucha bien. Después que Jesucristo fue bautizado, salió del agua. El Espíritu descendió en forma de paloma. Y se abrieron los cielos y una voz se oía que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ok, ahí están las tres personas. Ahí me aguanto un momentito. Si no hubiese sido, si Jesús hubiese sido el Padre, Jesús hubiese dicho, yo soy el Padre y en mí tengo complacencia. No dijo eso. La voz se oyó que dijo, en mi Hijo tengo complacencia. ¿Sabes? Que ya son dos personas. Está el Padre y está el Hijo y la paloma que bajó en forma del Espíritu Santo. No me quedo ahí. Quiero que me escuchen. Ok. Cuando Jesucristo se va, que fue llevado por el Espíritu al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, te quiero hacer una pregunta ahora. Satanás, yo no sé si ustedes creían que Lucifer se llama Satanás. Lucifer era un ángel que lo sacaron del cielo por su rebelión, porque eso está escrito en el libro del Apocalipsis. Ok. Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, Satanás conocía al Padre, que era Dios. Satanás conocía al Hijo, que es Jesús. No me estoy equivocando porque te lo está diciendo la Biblia. Ok. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, cuando Satanás le habló a Jesús, Satanás le hubiera dicho, si tú eres el Padre, di que estas piedras se conviertan en pan. Y también le dijo, si tú eres el Padre, tírate abajo para que el Hijo mande a sus ángeles a rescatarte para que tu pie no tropiece con piedra. Satanás conocía al Padre y conocía al Hijo, porque cuando Satanás le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, si tú eres hijo de Dios. Ok, ya Satanás estaba que estaba hablando con el Hijo de Dios, que estaba hablando con Jesús. Ok, porque le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ok, vámonos un poquito más Manténganse adelante. dándole a la pantalla, por favor, todo el que está ahí. Es gratis. Vámonos más adelante un poquito. Cuando Jesús va a la orilla de la isla donde estaban los que tienen los jatos de cerdo, habían dos endemoniados allí que salieron de los sepulcros corriendo hacia donde Jesús. Cuando los endemoniados lo vieron, lo primero que salió de su boca fue, Yo creo que Hijo de Dios. se va a tener que poner como ahorita, dándole los minutos. Yo termino rápido. Termino. Usted me quitó, yo estoy aquí todavía. Cuando los a mí endemoniados, me gusta silenciar. cuando los endemoniados salieron al encuentro de Jesús, dijeron, Hijo de Dios, Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Si Jesús hubiese sido el Padre, los endemoniados le hubieran dicho, Padre, ¿a qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Conocían a Jesús y conocían al Padre, porque se estaban refiriendo a Jesús el Hijo. Ahí me detengo. ¿Por qué tanta... No entiendo el por qué tanta controversia entre la que hay hoy en día de la Trinidad y unitario y trinitario, y entonces se enfocan en eso. Manuel, los ángeles han visto al Padre. Los ángeles han visto al Padre. Manuel. Pues se supone que los ángeles ven al Padre porque Dios fue el creador. Todo lo que existe es porque Dios lo creó. Todo lo que existe. Y te lo dice bien claro la palabra. Todo fue creado por Jehová.
todo. No hay un árbol que no haya creado Dios. No hay un animal en la tierra que no haya creado Dios. No hay un ser humano que no haya creado Dios, porque todos salieron de la boca de la palabra de Dios. Dios fue el creador de todo. Sí, los ángeles conocen a Dios. Sí, los ángeles están en el cielo. Porque el mismo libro del Apocalipsis te lo dice. Y los ángeles suben y bajan. Cuando Jesucristo, como dice la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, y cuando suene la trompeta y Dios descenderá del cielo junto con sus ángeles a recoger el pueblo, ¿sabes? Todo el que resucite ese día, que va a resucitar los buenos, los que se van a salvar y los que no se van a salvar, porque hay que decirlo así. No va a haber resurrección aparte, porque te lo está diciendo bien claro. Bienaventurado el que tiene participación de la primera resurrección, porque de la segunda no tiene potestad. Léelo tú mismo en el libro del Apocalipsis. Te lo dice bien clarito. Entonces no va a haber una tercera resurrección, va a haber solamente dos. Terminó tu tiempo, ¿Cuál es el Manuel, segundo? en ¿Cuál es el verdad. que va a hablar? ¿Cuál es el siguiente que va a hablar? Que no sea ni Carlos Sierra El ni siguiente que Edgar. va a hablar, denle un par de minutos porque después fue que le pusieron los minutos a Manuel y habló Le mucho y voy a dar después 3 fue que le pusieron minutos. los minutos para que Le el voy a dar 3 siguiente minutos. Le voy a dar 3 minutos. le dejen expresar bien. David, Ángel, Anita, ¿cuál va a hablar? Vamos a hablar. Mire algo. Estamos Ok, David, te trayendo. va a 3 minutos. Comenzó tu Dale. tiempo. Estamos cayendo en una modificación del tema. Ustedes como unicitarios no pudieron demostrarlo realmente. Los trinitarios pudimos demostrar más, pero la dualidad está un poquito más arraigada en este tema ahora que iniciamos. La dualidad me refiero a que el Padre y el Hijo. Ahí ya está sacando aparte al Espíritu Santo como una deidad individual y eso, y a pesar de los versos de yo me voy, dejo al Espíritu y eso y lo otro, como estamos viendo. Y eso me está trayendo una curiosidad nueva porque da sentido a lo que estamos realmente tratando de convencernos y hablarnos, porque, como decía ahorita el varón que estaba debatiendo conmigo, este muchacho que está aquí, que en el Antiguo Testamento cuando Josué adoró, ¿a quién adoró? Entonces decía que adoró al príncipe, al varón, al príncipe de los ejércitos del Señor. Entonces quiere decir que siempre, tanto el Padre como el Hijo se han manifestado en la Biblia. Obviamente, para los que de una vez van a comentar, Jesús como tal, como nombre, Jesús como el que lo conocemos, no aparece en el Viejo Testamento, pero sí ahí vimos una manifestación del Hijo como el ángel, como el varón, ¿verdad? El príncipe del ejército del Señor. También podemos ver que el varón decía ahorita, Manuel, que no, que nadie, bueno, ustedes que dicen los unicitarios, no, que nadie nunca jamás ha visto al Padre y eso, ¿verdad? Pero sin embargo, yo le hago una pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente cuando el Señor se reunió para mandar un espíritu que hiciera un trabajo a la tierra? ¿Con quiénes se reunió? ¿Quiénes fue que lo vieron? Porque fue el Padre en el Viejo Testamento, no fue en el Nuevo. No sé si recuerdan esa cita, que el Padre convocó a los Elohim para que vieran y hablar con ellos y decirle, entonces ahora ¿quién irá de nosotros? ¿Y quién hará algo? Y todo el mundo empezó a tirar propuestas. Primera de Reyes 22:18. Muchas gracias. En Segunda de Reyes vemos que los Elohim se juntaron con el Señor y le dijeron, Señor, pero entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué van a hacer? Díganme uno. Entonces empezaron a hablar, no, yo voy a hacer esto, no, yo voy a hacer un espíritu de mentira y lo voy a confundir. Ahí vieron al Señor. Entonces sí, los ángeles, sí los que están con él vieron al Señor, obviamente, y lo han visto. Entonces eso se cae de la mata. Ahora, en cuanto a los trinitarios que estamos defendiendo, nada más quedamos como 3 defendiendo los trinitarios, o creo que Anita también defiende a los trinitarios, es más convincente defender la idea de que Jesús no es el mismo que el Padre en cuanto a persona. Yo entiendo, y lo dije ahorita y lo repito otra vez ahora, se ve ilógico, incoherente e incongruente todas las definiciones que dio Jesús acerca del Padre y que él mismo se esté hablando de sí mismo desde un punto de vista fuera de él mismo. Entonces, hasta ahí mi posición para que sigamos debatiendo. Ok. Bueno, yo tengo también algo que Anthony, decir. espérate, Anita. Espérate, Anita. ¿Estás escuchando? Exactamente, del tío hablar porque Flow Tattoo dice que quiere hablar, pero no se quiere basar céntricamente en la Biblia, sino que tiene un criterio propio.
aquí lo que estamos hablando es de Biblia, pero es algo que no puedo decirlo yo, si subirlo para dejarlo que él hable o no dejarlo No, hablar. no, O está sea, ya bien, eso está queda, bien, está espérate. bien. Yo No, no, entiendo no, que no, ustedes no están quiero hablando que de te la Biblia, sientas, entiendo. no, 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 espérate. No quiero que te sientas ahuyentado, solamente lo que quiero No, es no. llevar tu punto a votación a ver si ambos están de acuerdo o todos están de acuerdo con que tú hables, porque es algo que no lo puedo decidir enteramente yo, porque al estar hablando Biblia o estar hablando hacia la Biblia no queremos salirnos del tema. No, no, yo entiendo, está bien, está perfecto. Si ustedes si quieren subir a alguien más que vaya a hablar del mismo tema del cual ustedes están hablando, pues perfecto, yo escucho de ahí abajo. Está bien, muchas gracias por tu comprensión. Si tú quieres baja, Está yo bien, subir a alguien que hace rato me mandó la invitación. está bien, dale. Y muchas gracias por... Primero va Está todo. Anita, luego va a hablar Carlos Sierra. Quiero hacer un aclarando, Leonardo Mezquita. Ahorita quizá tú malinterpretaste lo que dije o como me expresé. No es que tengo nada contra tuya. De manera personal te pido perdón porque mi intención no era que te sientas aludido, ni ahuyentado, ni tampoco atacado. Es cuanto, dejo a Anita con 3 minutos, luego Carlos Sierra. Por favor, que hable otro en estos momentos. Un momentito. Ah, Ok, pues Carlos Sierra habla con 3 minutos. Tenemos tratar varias cosas. Mira, si quieren entender a qué se refiere Pablo, en 1 Corintios 15, desde el capítulo 15, del 40 en adelante. Pablo dice, hay cuerpo carnal, hay cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo carnal, pero tendremos un cuerpo celestial. No es con el cuerpo que tenemos que vamos a recibirlo, sino con el celeste. Después te dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso hablando con relación a cómo Pablo veía el tema de las habitaciones, o la casa que habla en Corintios 12. Se refiere precisamente al cambio de casa, o al cambio de moradas. No es que tú puedas estar eh, sin una casa, sino que tú vas a cambiar de casa parecido a la transfiguración o a como Jesús se mostró después de su muerte. De hecho, es lo que compara. Así como el Hijo se mostró, nosotros también tendremos ese cuerpo celeste, es lo que dice Pablo. Con relación a de lo de la divinidad, hay que tener cuidado de utilizar una hipérbole en un sentido literal. La hipérbole es una exageración, como cuando Jesús dice que nadie ha visto al Padre. Pero si tú te lees toda la Biblia te vas a dar cuenta de que sí, el Padre era bastante frecuente. Yo sé que Juan 6 dice eso, pero Juan 6 maneja una teología distinta. Yo creo que el tema está en que la gente está leyendo la Biblia como si fuera un libro con una idea. Y la Biblia no es un libro con una idea, es una recopilación de libros que se llevan hasta 1000 años de diferencia con diferentes autores que opinaban diferente sobre el mismo asunto. Por ejemplo, el texto te dice que Dios habita en luz inaccesible, pero hay otro texto que dice que Dios habita en la oscuridad, como por ejemplo 1 Reyes 8. Entonces son teologías totalmente diferentes. Si uno se lee el Antiguo Testamento, Dios es bastante visible, discute con personas, se le aparece a Adán, discute con Jacob, el texto dice que pelea con Dios y gana, y se aparece entre el concilio celeste hablando con diferentes espíritus. Habla con Satanás, habla con los hijos de Dios, hace reuniones con ellos y tiene conversaciones. O sea, en el Nuevo Testamento esta idea cambia radicalmente, donde Dios tiene poca participación. Dios en el Nuevo Testamento solamente aparece 2 veces, en el bautismo y en la transfiguración, para decir exactamente lo mismo. Pero en el Antiguo Testamento Dios es más explícito. Y eso es porque la teología cambió. Anderson preguntaba, ¿y por qué no se menciona a Jehová en el Nuevo Testamento? Precisamente porque la teología había cambiado. Los judíos, desde el segundo templo, ya no mencionaban el nombre divino. Ya no mencionaban el nombre Yahweh o Jehová o Yahvé, porque no sabían cómo se pronunciaba, porque perdieron su identidad después de estar en cautiverio babilónico. Y a partir del siglo III, más o menos, ya la idea de Dios va cambiando y ellos no mencionan a Dios, ni le dan mucha participación a Dios. Prefieren hablarte de Enoch, de Melquisedec, de un anciano de día, y Dios queda relegado como un plano donde no se toca, donde no se da mucho detalle, porque se teologizó mucho la idea de Dios y se consagró mucho a Dios hasta el punto de que preferían hacerlo menos partícipe con relación a interacciones humanas. Y eso es lo que tú ves reflejado tanto en los textos de Enoch como en el Nuevo Testamento, donde se utiliza un representante, ya no Enoch propiamente, ni Melquisedec como aparece en los textos externos, sino ahora con Jesús. Eduardo, si él no termina el punto, tú le puedes dar un par de minutos más, que si acabe, termine el punto, ¿me entiendes? Un minuto. Que tome parte de mi Sí, punto. Ok, dale un par de mírame, minutos más. yo estoy de acuerdo con eso, Anthony, pero yo silenciado a todo el mundo así, sin terminar el punto. Yo lo hago para no parecer injusto. Ya si eso se lleva a votación y todos están de acuerdo, yo no tengo problema con darle más tiempo. No sé si me logra entender. Es para no parecer injusto.
Es que está hablando el anfitrión, patriarca, ¿qué es lo que está pasando? Oye, no, Pero ven acá. tranquilo, tranquilo. Fuiste tú para allá, para que yo no te silencie. No, Eduardo, lo que pasa es que todos aquí entendemos que Carlos Sierra es una persona muy estudiada, muy debatido en las redes, en sus canales. Es una persona que ha ido a televisión y a radio y ha debatido muchos aspectos bíblicos y creemos que él nos enriquece Está también a medida corriendo. que le debatimos. Y por eso creo que si él, un ejemplo, Yo estoy de acuerdo con eso, mi exacto, hermanito. como darle unos minutos. Yo estoy de Quítale los acuerdo con todo. minutos, Yo estoy de acuerdo Está corriendo. con que se le... Eduardo, Yo se lo voy a renovar ahora. de nuevo. Sí, yo se lo voy a poner de nuevo. Yo estoy aclarando. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Yo no tengo problema con darle más tiempo. Yo solamente dije, Tienen en la a pantalla. Randy yo lo he silenciado así, sin terminar su postura. Lo he hecho con Anita, lo he hecho con David, lo hice con Manuel, lo he hecho hasta con el mismo Anthony, que es el anfitrión del live. Si yo lo hago con ellos, yo no puedo pasar por encima a lo que reglamentalmente se ha hecho. Yo no tengo problema, reitero, con darle más tiempo a él, que él hable, porque realmente no puede enriquecer. Solamente estoy tratando de ser justo. Voy a renovar el tiempo a Carlos Sierra para que él siga en su postura. Manténgase saliendo de la pantalla, señores, para que no se frise. Bueno, decía Es tu oportunidad. que realmente hay un problema en tratar de entender la Biblia como un todo. O sea, la perspectiva de Juan es exclusiva de Juan. Usted no va a encontrar en Mateo lo que te dice Juan, jamás. Porque de hecho Juan es el último evangelio en escribirse, que muchos dudan que haya sido Juan propiamente, sino la escuela joánica. Y la idea que ellos intentan resaltar es la divinidad de Jesucristo. Por eso su énfasis en ser dramático. El evangelio de Juan te dice que Jesús es Dios. Te dice que Jesús es la escalera de Jacob. Te dice que Jesús es más grande que Moisés, que es más grande que Abraham. O sea, son expresiones que usted nunca la va a encontrar en boca de más nadie que no sea de Juan. Y es porque realmente lo que intenta el Evangelio es remarcar la autoridad de Jesús por encima de cualquier otra cosa. Entonces, es un Evangelio proselitista, no tanto histórico propiamente. Y eso te lo reconoce hasta un conservador como Craig Evans. O sea, no es una buena herramienta como para uno saber históricamente qué pasa con Jesús. Ahora, si tú lees los demás evangelios, vas a encontrar que Jesús sí marca una diferencia. A Jesús lo llaman bueno y dicen, no, yo no soy bueno. Bueno es un solo, Dios. Entonces, ¿qué sucede? En el Antiguo Testamento, lo que se ve es distinto. No existe el diablo como esa persona antagónica, no existe Lucifer. De hecho, la palabra Lucifer no aparece en la Biblia. Entonces, a mí me parece que a veces uno mezcla la tradición que hemos escuchado toda la vida con lo que el texto bíblico propiamente enseña. En el Antiguo Testamento, Dios es soberano, hace su voluntad buena y mala sobre las personas y utiliza a sus agentes para hacer esas actividades buenas y malas. Los ángeles en el Antiguo Testamento no eran buenos ni malos, eran servidores de la divinidad. Y si el servicio era matar a 185,000 personas, lo hacían. No lo hacía el diablo, lo hacía un mensajero de Dios, que en este caso la palabra malak se refiere a un mensajero o ángel. No había un demonio. Había mensajeros de Dios que trabajaban para Dios engañando personas, matando personas o ayudando personas. Entonces, esto cambia radicalmente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque después del cautiverio en Babilonia, los judíos se mezclan con otras culturas como el zoroastrismo, que creían en una dualidad y en un mensajero o en un salvador. Eso es lo que representa a Jesús, ese mensajero y salvador, que antes del Nuevo Testamento era Melquisedec y Enoc. Enoc se llamó el comandante de los ángeles. Se le dan atribuciones divinas a Enoc y a Melquisedec también. Y un vestigio de eso es el Salmo 110. Entonces, lo que sucede en el Nuevo Testamento es que se cambia Melquisedec o a Enoc por Jesús. Y por eso ahí está esta relación de Hebreos capítulo 7, donde se hace que Melquisedec es semejante a Jesús, pero que Jesús es superior a él. Entonces, es un cambio de teología donde los autores están pensando diferente y están colocando a un nuevo protagonista como el representante de toda la divinidad. Eduardo, muchas gracias por dejarme mi turno. Hey, Carlos Sierra, profundo, profundo. Me gusta algo. Es Anita que le toca. Hey, Anita que le toca. perdón. Anita, ¿vas a hablarlo o le doy la oportunidad a Edibel? Sí, la oportunidad al varón. Yo a lo último, ¿ya? Dale, Edibel, expon tu punto. Ok. Mira,
Me gusta eso que explica Carlos Sierra, porque a mí me gusta la cultura antigua. Y la cultura antigua del primer siglo nos da a entender y no nos permite equivocarnos. ¿Qué se pensaba? Se pensaba, según el libro de Enoch, que el hombre era un espíritu en un cuerpo. Por eso yo le cité cuando habla del espíritu de Abel que clamaba. O sea, ellos entendían que el espíritu era el alma. Por eso Pablo dice, no quisiéramos ser desnudados. Yo comprendo lo que él dice cuando dice ser transformado. Pablo quería ser transformado, no quería ser desnudado, o sea, quedarse sin cuerpo. Él quería que se le dé otro cuerpo, que se haya una transformación, resucitar transformado. Muy bien. Ahora pasa esto. Desnudo es la muerte, es el cuerpo, el espíritu sin el cuerpo. Esa es la desnudez, porque él dice que este tabernáculo, si se deshiciere, o sea, si estamos desnudos, tenemos otro. Cuando nos resuciten, nos van a transformar con el otro. Muy bien. Algo que yo me gustó que él aportó de Melquisedec y aportó de Enoc como Metatrón, que se pensaba también en el primer siglo. Desactivó el micrófono. Ok. Como Metatrón. Eso nos da ayuda con lo que decía Juan del logos, del dimurgo, perdón. Perdón porque no lo asentizo bien. Dale, dale. El dimiurgo era la manifestación corpórea de la deidad, porque la deidad era invisible. Se pensaba en el primer siglo. Yo entiendo que Carlos Sierra, como no cree que el ángel de Jehová, que el príncipe que citó David, era el mismo Cristo, como él no lo cree, se entiende, pero que él también dijo que Cristo era la escalera de Jacob, eso lo dijo Juan. Entonces, ellos sí entendían que la manifestación corpórea, que en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Cómo así? Que Jehová corporalmente estaba en el cuerpo del Mesías. Por eso Emmanuel, Jehová con nosotros, Dios en un cuerpo, en un tabernáculo. Entonces, eso es lo que yo quería explicarle a mi hermano Randy, de que el pensamiento del primer siglo era la manifestación corpórea, de que al Padre nadie lo había visto. Emmanuel decía, ya para ir terminando, Manuel decía que los ángeles vieron al Padre. Pero Cristo dijo, nadie subió al Padre, sino el que descendió. Perdón, nadie subió al cielo, sino el que descendió. Pero yo decía ahorita, Enoc subió al cielo, Moisés se dice que subió al cielo, y también quien más, Elías subió al cielo. No eran que no habían subido al cielo, era que no habían subido al Padre. Por eso Cristo dijo, yo voy al Padre. Cristo no dijo, yo voy al cielo, yo voy al Padre, porque él habita en luz inaccesible. El Padre nadie lo había visto, según el contexto de Juan y según ese contexto de Cristo. Ahora, cuando a Cristo le dice, muéstranos al Padre, él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy la manifestación corpórea del Padre. Al Padre nadie lo ha visto. Entonces, el Padre y el Hijo son el mismo. Lo que pasa es que el Hijo es la manifestación corpórea del Padre. Porque el Padre en sí, nadie lo ha visto jamás. Me queda un minuto. Qué bueno, wow. Hay tiempo de más. Sí, Entonces, sí, los ángeles ven el rostro de Jehová, lo dice la Biblia. Wow, no, Pato, pero tú entras y es de una vez. De una vez. Jehová, según lo que yo estoy diciendo, Jehová es el Hijo. El Hijo es el mismo Jehová. Por eso el ángel de Jehová dijo, yo soy. O sea, el ángel de Jehová dijo, yo soy. Porque Jehová era el mismo ángel de Jehová. Ese mensajero que aparecía, ellos le llamaban Jehová. Porque cuando la Biblia habla de que vieron a Jehová, era que vieron al Hijo. Vieron a ese ángel, a ese príncipe. Por eso también en una traducción de Zacarías dice, Jehová dijo, Jehová te reprenda. ¿Cómo así? Y después dice, el ángel de Jehová dijo, Jehová te reprenda. Dijo, porque el nombre de Jehová estaba en el ángel. El ángel era la manifestación corpórea de la deidad, porque nadie. Entonces, cuando nosotros creemos y pensamos, no sé si me quedan 30, dime, Eduardo. Sigue, que cuando se acabe él te va a parar. Ok. No, que mejor me diga para yo no quedar como un... Dale. Ok. Cuando se dice que vieron a Jehová, se está refiriendo que vieron al Hijo. Por eso dice, al unigénito de Dios que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ya, hasta aquí, ya. Me quedan 10. Jesús no es el Padre. Jesús está a la diestra del Padre. Wow, Dios mío, pero creo que vamos a hacer contigo. No, Pato, si vas a hablar,
tienes que esperar que se te dé la oportunidad para ponerte el tiempo que va a correr de acuerdo a tu alocución, recordando que es en orden. Hay personas que tienen rato que quieren hablar. Yo creo que Carlos Sierra que también quiere hablar. No sé si Randy, que tiene rato sin hablar, también quiere hablar. O David quiere hablar. Tampoco Nata, a pesar de que es el anfitrión y está junto con Edivel, que está allá también, no ha hablado. O sea, es por un orden. Primero vamos a ver si Randy, Anthony o David quieren exponer algún punto para después cederte la oportunidad con 3 minutos a ti. Ok. Te doy el tiempo, vamos a ponerte el tiempo. Tienes 3 minutos. Dale. No, yo te lo voy a poner a ustedes por si acaso tú crees que tú no te da el tiempo. Y después cuando tú te entiendas que terminaste, me lo dices para yo quitarte el tiempo. Yo quería decir algo con relación a lo que había hablado el chico. Mira, Randy, terminaste, Randy. Entonces, le doy la oportunidad a Carlos, luego a Nuevo Pacto, y después si alguien más quiere hablar, que me lo deje en los comentarios para tener el orden de la locución. Carlos, dale. primero, a mí me parece incorrecto citar el libro de Enoch como si fuera parte del compendio bíblico porque nadie lo hace, a menos que él sea de la iglesia de Etiopía. Fuera de la iglesia de Etiopía, realmente el libro de Enoch no tiene esa relevancia, aunque se cita en el Nuevo Testamento como escritura propiamente, precisamente porque el libro de Enoch difiere con todo lo que dice la Biblia. Eso es lo primero. Lo segundo es que desde el capítulo 1 el libro de Enoch te dice claramente que Enoch está hablando en parábolas. Te lo dice desde la introducción del texto. Y esas parábolas se presentan en visiones. Y las visiones y las parábolas no pueden ser entendidas literalmente. Es como, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis te habla en visiones también y te menciona una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. No es que existe una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es parte de la visión. Y la visión debe ser interpretada. Entonces, otra cosa diferente es que el libro de Enoch habla constantemente de espíritus, incluso dice que Dios es el Señor de los espíritus. Ahora, ese Señor de los espíritus en el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, mora en el cielo, en el libro de Enoch. Entonces, esa es la parte interesante de todo esto. ¿Qué sucede? El libro de Enoch, en vez de utilizar la palabra persona, se refiere a espíritus de la tierra, capítulo 13, por ejemplo, y espíritus del cielo. No se refiere a una forma de la materia. Es así como le llama a los individuos. Y la expresión que aparece en Apocalipsis 6:9, que ve las almas decapitadas debajo del altar, aparecen también en el libro de Enoch, el capítulo 13. Es decir, es así como Enoch desarrolla su visión. Pero no quiere decir que los ángeles, en este sentido, no hayan visto a Dios o que Dios no mora en el cielo, porque según el texto del libro de Enoch, Dios mora en el cielo. De hecho, en Apocalipsis Dios mora del cielo. Apocalipsis 21 te dice claramente que del cielo de Dios, 20 y 21 te dice que del cielo de Dios es que desciende la santa ciudad con todos los redimidos. Es del cielo de Dios que descienden propiamente. Ahora, ¿qué sucede? Todo el conflicto se da porque hay un texto en Juan que dice que nadie ha subido al Padre. Lo que pasa es que eso es una hipérbole. Jesús lo que está manifestando que es a través de Él que se hace. Pero realmente
tanto Elías como Moisés ascienden al cielo de Dios precisamente. Y eso tú te das cuenta también por la tradición veterotestamental que circulaba entre los judíos, que se refleja, por ejemplo, en el libro de Judas, que se vea al ángel Gabriel contenido por el cuerpo de Moisés. Y es para llevarlo al cielo de Dios. Y eso es parte de la tradición, así como el libro de Enoch es parte de la tradición. Ahora, se cita como tradición en el texto bíblico, pero no es un punto de referencia, porque el libro de Enoch está, de hecho, codificado para ser interpretado. Y por eso se habla siempre en visiones y parábolas. Y a partir de visiones y parábolas no podemos tomarle un sentido literal. Entonces, y en el mismo libro de Enoch dice claramente que Dios habita en el cielo, junto con donde estaban los vigilantes, y que esa era su morada y que esa morada van a retornar. Entonces, ese es un punto importante. Y como decía, lo que hace el Nuevo Testamento es colocar, en vez de a Metatrón o a Enoch o a Melquisedec, colocar a Jesús. Si se pueden leer, por ejemplo, 1 Reyes 5, se van a dar cuenta de que el texto de Salmo 110 no se refiere a Jesús, se refiere a David. Ok, Carlos, Eduardo, discúlpame, discúlpame. Dime. Un minuto nada más, sí. O si no, no. Dime que no. Para entonces. ti. No, Sí. pero como quiera. No, tú vas a hablar después del nuevo pacto, porque yo tengo que hacer el orden. Después del nuevo pacto habla tú. Nuevo pacto tiene 3 minutos. ¿Por qué hablé del texto de Enoch? Era para decirle a él por qué hablé de Enoch. Nuevo pacto, ¿estás ahí o te fuiste? Estoy aquí. Déjame renovarte el tiempo, tiene 3 minutos para que hables. Ahora. Ok, mira. Primera. Empiezo. Ok, que primeramente. El tiempo, no sé si. Espérate, dame un momento para formulártelo. El tiempo se va a presentar arriba en tu pantallita, no sé si lo ves. Está pendiente de él para que tu locución sea lo más pragmática posible. Déjame reiniciártelo. Dale. Ok. Primeramente que la Biblia se registra en todo, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, se registra en toda la Biblia, está en Génesis. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Escúchame bien. Y no pueden hablar porque déjenme, cuando yo termine hablan. Dios, el Padre es Jehová, es Dios. Jesucristo el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Lo que pasa es, mira, que en el cielo a nadie se adora, solamente a Dios. A los ángeles no se puede adorar ni al ser humano. El único que adora en el cielo es Jehová. Pero vemos que a Jesucristo en Apocalipsis y todo lo... Porque Jesucristo es Dios. Solamente que Jesucristo registra que es el Hijo. En la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero que el Padre como si fuera el líder de la Trinidad. Porque dice en el libro de 1 Corintios que le van a entregar a Jesucristo toda la autoridad y toda la gloria y va a reinar 1000 años en la tierra en el milenio. Después que él termine esa faceta, dice que el Hijo entregará al Padre toda la autoridad y toda la gloria. Eso está en el 1 Corintios capítulo 15 para que lo lean. Ya está, entonces ya está la Trinidad. Y que siempre en la Biblia registra que Jesucristo está a la diestra del Padre. El Padre siempre está en su trono, a la diestra está su Hijo Jesucristo, que es a la derecha. Lo dice en Mateo capítulo 5 por ahí, que no dice diestra, dice a la derecha. Entonces, de que si Dios no tiene cuerpo, sí tiene cuerpo, porque los ángeles son espíritus, pero tienen cuerpo. El diablo, que era espíritu, tiene cuerpo. Los demonios, si eran ángeles, pues tienen cuerpo. Jehová, dice la Biblia, Jesucristo dijo, no hagáis tropezar a uno de mis pequeñitos, porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y la Biblia dice que cuando los cristianos estén en el cielo, dice, y verán el rostro de mi Padre. ¿Quién? Los cristianos. Y la Biblia dice que cuando Dios está sentado en el trono, Él extiende su mano y le da el librito al Cordero, a Jesucristo. Y en el libro de Antiguo Testamento siempre dice, es aquí que Jehová extiende su brazo, extiende su mano, y cae juicio sobre Siria, cae juicio sobre Israel, extiende su mano, ¿ves? Dice su mano. Y también la Biblia dice, hablando de Dios, dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. También dice la Biblia, es aquí que Jehová se levanta de su trono para castigar la tierra. Tiene piernas. ¿Ves? Pero es espiritual, porque cuando dice que nadie ha visto a Dios se refiere a los pecadores, porque los pecadores tienen una condición de pecado y Jehová es santo, santidad hay en el cielo. Por lo tanto, el que trate de ver a Dios se muere, pero los ángeles sí pueden ver a Dios porque ven su rostro y nosotros lo vamos a ver cuando estemos en el cielo.
¿entiendes? Y hasta que ¿qué más era? Una cosa ahí, pero no me acuerdo. Hasta aquí terminé. Ediver tiene la oportunidad de hablar, puedes ponerle y contrarrestar como tú entiendas. Voy a ser breve, voy a ser breve. No, tiene 3. Tú tienes 3 minutos, tranquilo. Ok. Tienes 3 minutos para todo. Muchas gracias. Primera vez que tú me quieres. Mira, en Apocalipsis 1. Dios te reprenda. Y tú me amas. En Apocalipsis 1, versículo 11, podemos ir allá. Evidente, déjame. Randy, quiero que tú estés ahí, Randy, activo. Dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Quién es este? Este es Jesús, que la voz es como de trompeta, como dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel, en el día del Señor. El Alfa y la Omega. Entonces,